Nuestro siguiente invitado también está en los estudios de Quito, asambleísta del Movimiento Popular Democrático, Francisco Ulloa. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Buenos días, Javier. Muy amable por la invitación. Bienvenido. Como miembro del Consejo de Administración de la Legislatura, el famoso CAL, que usted forma parte de ese organismo de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Nacional, tengo una información que me la hicieron llegar sobre las intervenciones de los asambleístas en las 100 primeras sesiones de la Asamblea. Y ahí hay un detalle que quisiéramos que usted lo analice, porque tiene todo el informe en base a lo que de alguna u otra forma se refiere a la intervención de los asambleístas en la Asamblea. Sí, efectivamente, con eso lo que se pretende evidenciar es que existe un desequilibrio total en el procedimiento y en la técnica legislativa. Lastimosamente vemos como en 2 años hay asambleístas que no han intervenido una sola vez en el Pleno de la Asamblea Nacional. Eso ha conllevado que el Pleno de la Asamblea Nacional se convierte en un mero formalismo, cuando en realidad debería ser el espacio adecuado para generar procesos parlamentarios de debate político profundo y serio. Con este tipo de análisis, en donde encontramos individualmente asambleístas que ni siquiera han intervenido una sola vez en lo que va de 2 años, no queremos entrar a juzgar individualmente al asambleísta. ¿Sí, no? Queremos entrar precisamente a establecer que es necesario, urgente, un proceso de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con el objeto de que la Asamblea Nacional recupere su espacio natural de debate y de análisis, en donde el Pleno de la Asamblea Nacional no sea un formalismo, sino sea un espacio de análisis profundo de la temática legislativa. Yo creo que es realmente vergonzoso para la Asamblea Nacional que estemos teniendo asambleístas y comisiones que tienen sobrecarga de trabajo y asambleístas y comisiones que están pasando de vacaciones. Eso amerita una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa de manera urgente. ¿Qué implique qué, asambleísta, esa reforma? Que implique brindar verdaderas garantías de ejercicio de la democracia, Javier, que podamos efectivamente establecer mecanismos de profundización del análisis de las leyes, en donde más allá, inclusive de lo que significan informes escritos, o sugerencias por escrito, se recupere el espacio de lo que significa el Parlamento como tal para el debate. Pero eso ha ocurrido en congresos anteriores. 1, 2, si la oferta que presentan movimientos y partidos políticos como candidatos, somos nosotros los ecuatorianos que elegimos como representantes del pueblo en ese organismo legislativo. O sea, ¿por dónde pasaría el tema? ¿Por escogitar mejor los candidatos de los movimientos o partidos políticos para representación legislativa? Yo creo que pasa precisamente por el hecho de que los partidos y movimientos políticos deben presentar candidaturas que vayan a trabajar en beneficio del pueblo ecuatoriano y que se comprometan con una función. No es justo que vayamos a tener parlamentarios, entre comillas, que simple y llanamente ganan la elección y nunca asisten a las sesiones, o parlamentarios que, entre comillas, van a calentar el puesto, o se convierten en aplastabotones y no aportan absolutamente nada en la Asamblea Nacional. Es decir, que hay algunos asambleístas que pasan de vacaciones, por así decirlo, ¿no? No solo que pasan de vacaciones, sino que además pasan de vacaciones pagadas, en donde realmente le están estafando al pueblo ecuatoriano. ¿No se compadece el sueldo entonces que reciben por lo que hacen dentro de la Asamblea en favor del país con el tema legislativo y de fiscalización? Si vemos los resultados prácticos, en donde se supone que es la casa del Parlamento, en donde se debate, se analiza tesis e ideas, que ni siquiera parlamenten un solo minuto, me parece que es una vergüenza. Vergüenza en el sentido de que si no aportan, entonces ¿para qué están? Es lo que se podría preguntar a la ciudadanía en general. Efectivamente, y no solo para qué están, sino por qué tenemos un Parlamento en donde se está mutilando la posibilidad real de establecer pesos y contrapesos en lo que significa el análisis y el debate político, en donde se mutila la posibilidad de hacer fiscalización, porque curiosamente se le niega la posibilidad al Pleno de la Asamblea Nacional de debatir temas de trascendencia a nivel nacional en torno a transparentar el manejo de la cosa pública. Cuando usted habla de reformas, ¿lo va a plantear en los próximos días usted? Lo hemos planteado varias ocasiones. Estamos planteando al presidente de la Asamblea Nacional que es hora de que se agende en lo que significa el debate, la culminación del debate en segunda de las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque lo primero que hay que hacer es poner orden casa adentro. No podemos seguir teniendo comisiones
que no reciben en un año, en 2 años, un solo proyecto de ley. Recuerde que las comisiones no tienen capacidad de iniciativa de generar proyectos de ley, sino que las comisiones tienen que recibir del CAL un proyecto de ley para analizarlo y elaborar los informes. Eso hace que existan comisiones en donde no ha pasado absolutamente nada y no se envía ningún proyecto y por tanto esos asambleístas pasan de vacaciones forzadas. Asambleísta, quiero agradecerle por habernos hecho este análisis de la situación, más aún como miembro del CAL, de aquellos asambleístas que en las últimas sesiones, o en estos últimos 2 años, como usted señala, prácticamente han pasado desapercibidos desde el punto de vista del trabajo legislativo. Es por eso que en la Asamblea y la ciudadanía ni siquiera los conoce a muchos de ellos, porque parece que llegaron cobijados por un halo de lo que significa un partido o un movimiento político, pero no llegaron a trabajar por el pueblo ecuatoriano. Buen día, asambleísta. Gracias. A usted. Francisco Ulloa, asambleísta del Movimiento Popular Democrático y miembro del Consejo de Administración de la Legislatura.